¿De qué forma el trabajo de la historia de vida puede contribuir a desarrollar un sentido positivo de la identidad y fortalecer la autoestima en las familias adoptadas? Bueno, pues mira, yo creo que la comunicación, hablar sobre su historia, el por qué está el niño en esta situación, sitúa al niño en el centro. Es el primero, es el protagonista de esa historia. Le da valor, le hace. No, 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 no ocultamos esto, no, sino que lo ponemos en primer plano, ¿no? Y transmitimos un mensaje de aceptación, de que estamos dispuestos a ayudarles, a acompañarles. Ten en cuenta que muchos de estos niños, desde luego muchos niños acogidos y algunos niños que han pasado están también en la adopción, han tenido experiencias familiares o en centros o en orfanatos muy negativas respecto a las personas que les cuidaban y que estaban con ellos, ¿no? Y entonces el hecho de que tú te sientes un rato, estés un rato con ese niño, tú te conviertes en un espejo que les transmite a ellos una imagen de aceptación positiva, de que estás dispuesto a estar, a acompañarle, a reconstruir esa historia, a hablar, a comunicar, a escuchar lo que siente, no siente. Esto, para muchos niños que están en estas circunstancias, es la primera oportunidad que tienen en su vida de sentirse reconocidos, queridos, aceptados. Y esto es el mensaje más potente que transmite el trabajo de historia de vida en relación a la construcción de una identidad positiva. Si tú ves esto, tú sientes este mensaje, te llega de manera clara, vas sintiéndote valorado, vas sintiéndote positivo, porque ese es el principal predictor de una identidad saludable, sentirse querido, aceptado. Y bueno, para estos niños muchas veces estos niños no han tenido oportunidades de sentirse así. Así que y eso, claro, haciendo actividades, jugando, pasando un buen rato, compartiendo. Esa es la manera, sí. Conviene empezar, aunque tú no hagas trabajo de historia de vida. Cuando hablamos de trabajo de historia de vida, hablamos de libro de vida, de hacer actividades, ¿vale? Más o menos sistemáticamente, más o menos tal, con los niños. Pero lo que no puedes dejar de hacer es comunicar. Y eso quiere decir que si tú si has adoptado un niño pequeño, un bebé, o de un año o 2 años, tal, tienes que empezar a hablar, como hemos comentado antes, tienes que hablar de que es un niño adoptado, de que está en acogimiento, que tiene tal. Tienes que hablar, comunicar es fundamental y eso no puede esperar. Eso tiene que ser desde el principio. Y tienes que tomar la iniciativa, tienen que ser los padres adoptivos o los acogedores los que tomen la iniciativa de este proceso. Y se pueden apoyar en fotos, recuerdos, tal, material, lo que tú quieras, pero eso tiene que estar, esa comunicación no puede estar. Así que y cuando nos referimos a trabajar en libros el material específico de libros de vida, pues hay que esperar. Los libros como el que hemos visto de adopción, la primera parte la hacen los padres adoptivos, hasta que llega un punto que es cuando adoptan al niño, tal. Entonces es el niño, si tiene edad suficiente, si tiene edad para dibujar o pintar, tal, el que ya se incorpora directamente a hacer las actividades, ¿vale? Que no es demasiado, todavía es poco pequeño, bueno, pues los padres recopilan el material, las fotos, los recuerdos, las cosas, y cuando el niño tiene un poquito más de edad, un poquito más, pues a partir de los 4, los 5 años, al final de los años preescolares, que ya puede dibujar, aunque sea un garabato, o que sea tal, entonces ya es el momento de incorporar eso. El trabajo de vida tú lo haces con un niño, siendo depositario de sus recuerdos, de cuando salió el primer diente, de cuando se cayó por no sé dónde, de cuando hizo tal cosa, haciendo fotos, álbumes, todo eso lo vas haciendo. Y cuando el niño tiene edad suficiente para poder realizar actividades sencillas de dibujo, de tal, pues poco a poco incorporarlo a esa actividad, claro. El libro que teníamos nosotros, el de Viaje a mi historia, pues era para empezar a hacer el libro en torno a los 6 años, 5 o 6 años. Antes es muy difícil porque muchas de los niños no tienen capacidad para hacer algunas de esas actividades, ¿vale? Lo puedes compartir con ellos. Tú hablas con ellos, lo tienes al lado tuyo, pero las haces tú. O pones la foto tú, porque el niño le pone la foto y te llena aquello de, ¿sabes? Pero bueno, así, sí. Bueno, yo creo que primero tienes que
yo siempre digo lo mismo, vamos, lo voy a repetir, pero no quiero ser muy pesado, pero no, la información es importante, los datos son importantes, pero no es lo más importante, ¿vale? Entonces, algunas familias pueden sentirse a lo mejor un poco mal porque no tienen información suficiente del niño, de la familia o de las circunstancias, ¿no? Entonces, claro, eso es lo primero que tienes que tener claro, que aunque no tengas mucha información, lo más importante es la calidad de esa comunicación, ¿vale? Y entonces, cuando no tienes información que meter en un libro de vida, ¿qué haces? Pues hablas sobre cómo se imagina el niño que será su familia, en qué se parece esa familia a la que tiene ahora, en qué cosas no se parecería, qué te gustaría decir, si le pudieras decir, cómo crees que sería tal cosa. Es decir, es hablar con él sobre las preguntas y las cosas que uno tendría en la cabeza, sobre todo los niños que a partir de 6, 7 años empiezan a preguntarse qué significa la adopción o qué significa el acogimiento, pues a darle cauce a explicar todo eso. Y aunque tú no tengas esa información, decirle que estás a su lado, y que si él quiere o ella quiere, mañana o cuando sea, conocer más, saber más, pues que podemos emprender un viaje, podemos hacer un viaje juntos, sin sentirte amenazado, sin sentir que te van a sustituir por otros padres, ni nada de eso, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa es la primera base. Pero claro, lo suyo sería, si tienes información, pues ordenar esa información. A veces la tienes porque tienes un informe de la adopción o tienes alguna información porque de los servicios de protección o lo que sea, pues tú tienes que asegurarte de que reúnes la información, la que por lo menos toda la que puedas, ¿no? Y a partir de ahí ordenarla y darle sentido con el niño, reuniendo esa documentación. Eso supone un camino complicado, porque a veces también no tenemos a quién recurrir, ¿sabes?, para tener esa información, porque los servicios de protección no te la dan, o porque en el expediente de adopción no aparece no sé qué, o no aparece lo suficiente. En fin, ahí hay una lucha complicada, ¿sabes?, para obtener cierta información. Pero bueno, así es como se puede hacer, ¿no? Así es como se puede hacer. También existen los servicios de mediación, lo digo sobre todo en la parte que tiene que ver con la adopción. Los servicios de mediación, que son parte, o los programas de mediación que son parte del servicio posadopción. El servicio posadopción tiene un servicio de mediación que a través de ese servicio se puede obtener información o ampliar la información que uno tiene y puede servir para los procesos donde se inicie una búsqueda de origen, ¿no?, en el caso de que se produzca así. Bueno, es que yo creo que la familia adoptiva en ese aspecto tiene un papel fundamental. Verás, si no les ayudas, lo va a hacer de todas maneras, ¿sabes? Si no los ayuda, lo va a hacer a escondidas. Si siente esa necesidad, si la siente de verdad, lo va a hacer a tus espaldas. Pero eso no está bien. Eso no está bien. No está bien hacer las cosas así. Si algún chiquillo o alguna chiquilla lo hace a tus espaldas, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para la familia adoptiva? ¿Qué significa para ese? Ahí hay algo que está roto, ¿sabes? No, hemos dicho antes, la comunicación, esa ¿no? Comunicación y ese legado de la adopción, que es un legado múltiple. Es un legado compuesto por la historia del niño, por la historia de la familia biológica, por la historia de la familia adoptiva. Y esas son 3 historias que tienen que encajar, ¿vale? Entonces, si yo cojo y a escondidas o me pongo a buscar yo por mi cuenta y no sin decirle a mis padres qué mensaje qué quiere eso decir, ¿no? Es decir, hay que perderle miedo a esto, tratar de perder, lo cual no quiere decir que no lo sientas tú luego cuando te metas en el proceso, que luego diga, uy, tal, o sea que, ¿vale? Pero
pero que hay que perderle miedo y claro. cualquier otra solución es peor. ¿Sabéis lo que quiero decir? Claro, pero es importante el doble trabajo, el que haces con el niño o la niña y el que haces tuyo personal para gestionar. Claro, que yo creo que ese proceso, lo que querría decir también es que me parece que es un proceso lo suficientemente relevante, lo suficientemente importante para cuando llega, si es que llega, y no llega siempre, si llega ese proceso como para dejarse asesorar, como para dejarse ayudar. Y para eso están los servicios de posadopción, por ejemplo, ¿no? Que tienen un programa específico sobre mediación. Entonces, lo que te puede ayudar a preparar eso, a prepararte tú psicológicamente para iniciar ese proceso. A los chiquillos, a los niños, y a los hijos, ¿no? Porque ya, normalmente este tipo de situaciones se dan ya incluso en adolescentes, pero adolescentes tirando ya para muy mayores, incluso la primera juventud, ¿sabes? Una vez que ya son mayores de edad, es decir, que son ya más personas relativamente hechas, ¿no? Entonces, bueno, que tú tienes que estar ahí, tienes que ayudar, porque claro, es que forma parte de la historia de tu hijo y de la persona, ¿sabes? Eso tiene que estar ahí, ¿no? Pero también te digo una cosa, tienes que estar dispuesto a que te den con la puerta en las narices, para decirlo, para que todo el mundo lo entienda. O sea que también yo quiero ir a verte a ti, pero tú dices, mira, no quiero saber nada. Y entonces tú tienes que estar preparado para que te den con la puerta en las narices en un momento dado, ¿sabes? Y eso si tú no lo... A ver, si no lo trabajas un poco, si no estás preparado, si no te dejas querer, te dejas asesorar un poco, puede ser un proceso que reabra las heridas todavía más, puede hacer más daño, ¿entendéis lo que digo? Y entonces no puede ser, no queremos que la gente sufra más, que ya tiene bastante con lo que ha tenido, ¿vale? Entonces, no improvisar las cosas, no plantarse, buscar por Facebook y aparecer de pronto en la casa de una persona sin que la persona sepa tal, ¿sabes? Pues no, eso yo no lo veo. Y ahí, en ese posible inicio de una búsqueda de los orígenes, ¿qué claves nos podría dar para abordar el afrontamiento del futuro en esta historia de vida en adopción, ¿no? ¿Cómo gestionar las incertidumbres del niño o la niña adolescente y la de los propios padres, ¿no? Que se ven ante ese... Bueno, yo creo que el que se mete o la que se mete en este lío de la adopción o lo que sea ya sabe a lo que se expone. O sea, ¿entiendes? Entonces, en el mejor sentido de la palabra, sí. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que luego, claro, a ti te entran muchísimas dudas. Cuando tú ves esto de cerca dices, joder, yo sabía que esto podía pasar, pero me está pasando y cuando me está pasando a mí, sientes todas las dudas del mundo. Sientes la inseguridad. La inseguridad de decir, conforme más sepa, más lejos se va a ir, me va a dejar, se va a querer, tal, ¿no? Eso no ocurre casi nunca. O sea, las pocas investigaciones que hay sobre eso lo que dicen es que al contrario, que facilitar ese proceso en las familias, a pesar de que nos resulte inquietante, a pesar de que nos resulte difícil y tal, normalmente contribuye a hacer más sólidos los vínculos entre los niños y las familias adoptivas, sus familias adoptivas, ¿vale? Entonces, a pesar de todo, comprendo que puede ser una situación. Yo creo que una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta es que la mediación o la búsqueda de los orígenes es un proceso que involucra diferentes partes. Partes que es la tuya, la parte de la familia adoptiva, pero ya del niño, pero también a otra parte. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no... Y claro, puede ser que uno, si tiene unas expectativas sobre la búsqueda de origen muy altas, es decir, que como que yo voy a ir allí, voy a ir a la casa y voy a conocer a esta persona, a ver, estas expectativas hay que trabajarlas. Digo, en los adolescentes o los niños, ¿no? Hay que trabajar un poco las expectativas, hay que trabajar un poco las ideas que uno tiene sobre lo que va a pasar. Claro. Previamente. Y también pensar que no sé, que a veces pensamos que todas las búsquedas de los orígenes tiene que conducir a que tú vayas a tener un contacto físico con tu madre biológica o algo así, ¿no? Y esa es otra cosa que
lo que sabemos sobre el tema indica que no, que la mayor parte de las que hay muchos tipos de búsqueda de los orígenes, ¿sabes? Y que esa búsqueda es, en la mayor parte de los casos es una búsqueda, no implica un conocimiento directo, sino más bien un saber, un conocer dónde, cómo, por qué. A veces eso simplemente se reduce a conocer un poco dónde vive, cómo está, o a un intercambio de una carta, ¿no? Yo te escribo, se lo doy al servicio de mediación, el servicio de mediación se lo hace llegar a esa persona te contesta por carta, ¿eh? Y en ese proceso la mayor parte de esas preguntas, esos huecos que estaban vacíos que tú querías rellenar, se rellenan y se completan. Claro. Se completan. Pero bueno, hay quien todavía que desea conocer, y la mayor parte de las búsquedas se refieren más a los hermanos que puedan estar a lo mejor en otras medidas, que incluso a los padres, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que estar también, hay que trabajar esas expectativas, hay que trabajar todo el proceso, lo que significa, y después del proceso también. Si tú te encuentras allí, imagínate que tienes un encuentro con tu familia, o te mandan un vídeo, las redes sociales ahora además funcionan que no veas, y hay mucha gente que hace esas búsquedas a través de redes sociales, lo cual tiene su riesgo, pero bueno, ves esa foto, entonces, ¿qué has sentido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué querrías? ¿Se te ha quedado algo? No. A veces ves eso y dices, y hace la pieza esa de tu identidad que estaba un poco bailando, hace de pronto, claro. Y ya está. Ya está. Ya me quedo tranquilo, ¿sabes? Si no tienes como un rum, tienes como en la cabeza, plin, ¿y por qué yo esto no fue? Y estás así, ¿sabes? Y de pronto hace aquello, plin. Te quedas, ya peso que me he quitado encima, ¿no? Bueno, lo que pasa con la adopción es que la identidad adoptiva es para toda la vida, ¿no? Y entonces cuando de pronto tú tienes un hijo tuyo, te casas y tienes un hijo tuyo, y piensas otra vez, ¿cómo me pudieron a mí? ¿Por qué me pasó a mí aquello? No sé qué, no sé cuánto. Vuelves a darle vueltas a la cabeza. Cuando fallece tu madre biológica, la abuela, se muere ya, la pobre, piensas, me he quedado, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? Es decir, tu vida está continuamente un poco en ese eje de la adopción, y bueno, no todos los, también te hay que decir, bueno, yo, si quieres preguntarme, pero yo me lanzo mucho. Entonces hay una cosa que es importante también decirle yo creo que a las familias, ¿eh? No todo el mundo busca, todo el mundo busca sus orígenes, o busca rellenar esos huecos, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace externo, no todo el mundo lo dice, lo manifiesta, siente la necesidad de hacerlo y de ir a buscar o de hacer, ¿no? La mayor parte de los niños adoptados, por ejemplo, se hacen preguntas. ¿Por qué me dejaron? No, ¿a quién me pareceré? Se mira en el espejo cuando tienes 13 años, te miras allí en el espejo y miras, ¿a quién me pareceré yo? Me parece a mi madre biológica, ¿sabes? El legado, eso está ahí, ¿no? Y te haces preguntas, pero no se lo dices a nadie, no sale de ahí. Hablas, pero no buscas, no necesitas buscar. Así que hay muchos niños que se hacen es una búsqueda interna. Pero luego hay otra búsqueda externa, que es esta de la que hemos estado hablando, que no son todos, y de los que son, solamente algunos llegan a culminar ese proceso como hasta el punto de conocer físicamente a su familia de origen.